esta para mí es una placa muy participativa, porque aquí inicia todo. ¿Cómo inicia cómo inicia cómo es la pregunta adecuada? ¿Cómo va a pasar una neurona la información a otra neurona? ¿Cuál es el primer paso? Evidentemente es el potencial de acción, ¿verdad? El potencial de acción, ¿cuál es el primer paso que hace el botón presináptico? Liberación. Bueno, sí. ¿Qué hace? Abre el canal de calcio para que entre calcio, ¿verdad? Esa apertura del canal de calcio, ¿sí? Eso ya lo vimos ayer, lo vimos a ver otra vez. La apertura del canal de calcio va a hacer que ese calcio vaya a donde? A la cima 1, ¿sí? Se fosforile y entonces se libere la vesícula. Después que se libera la vesícula, entonces esta vesícula se va a tener que ir a acoplar con estos complejos, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos esos complejos que son los más importantes, los SNAPs, ¿verdad? Sinatobrevina, sintaxina con los stap 25 hace este complejo, ¿verdad? Hay varios complejos. Y entonces ya después que se acople perfectamente, ahora sí va a ser la liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor se va a acoplar al receptor y entonces va a abrir el canal ya sea de sodio, potasio, cloro, y va a hacer los efectos ya sean excitatorios o inhibitorios. Eso ya lo hemos estado hablando muchas veces. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces, tétanos y botulismo, eso ya no se lo voy a decir porque eso lo tienen que investigar ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Pero aquí tengo unos ejemplos rápidamente. Tétanos y botulismo, donde actúa botulismo, donde actúa no acetilcolesterolas en enfermedades graves. Vayan viendo qué son las enfermedades, ¿verdad? La de Graves, la multiplicación por órganos perforados, otra es el botulismo, Alzheimer, Eaton Lambert, y hay muchos otros tóxicos como, vamos a suponer, que otros, ya sean relaciones neurológicas, como algunos venenos de algunos peces, ¿verdad? Las víboras, ¿sí? Hay que buscar, ¿okay? Todo eso es lo que nos desmayó. ¿A qué nivel actúa molecularmente? ¿Por qué? Porque así nos da una idea de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Ayer hablamos también acerca de lo que es el potencial de membrana. Y el doctor Nahum, felizmente, vamos juntos, él tiene mucha más experiencia en explicar todo eso, solo que ya lo explicamos la vez pasada. Aquí me importa mucho, ¿sí? Porque no sé si él lo está enfatizando, es el contenido de la membrana celular. ¿Okay? Si nosotros nos llevamos este mensaje del contenido de la membrana celular y los ácidos grasos poliinsaturados, va a ser muy importante. ¿Okay? Está bien, eso ya lo expliqué, ya le dije, hasta le digo un mensaje. ¿Okay? Vimos los transportes, vimos diferentes tipos de transportes, vimos por qué los gradientes de concentración de energía eléctrico hacen que la membrana esté en reposo, pero no es que esté en reposo porque sus cargas se equilibran, ¿verdad? Tanto sus electrolitos, tanto los que están como fuera. Y entonces las membranas que van a ser excitables, como son las neuronas, se van a despolarizar y van a hacer esos cambios que van a producir que se mande la información a otra. ¿Okay? Muy bien. Y hablando de la ósmosis, el gradiente electroquímico, la ecuación de Neff, por de dónde viene todo esta. Esto lo pueden leer, yo también ya se lo está diciendo.
decir, todo esto ya lo vieron, potencial de acción, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tóxicos que van a actuar sobre el potencial de acción? Hay algunos tóxicos, hay algunas cosas, incluso uno, ¿verdad?, que es el cianuro, ¿verdad? Investíguenme cómo actúa el cianuro, qué hace el cianuro, dónde va y por qué no permite el potencial. Más bien, se va a hacer el potencial de acción, pero no va a permitir que pase, bueno, ya se lo voy a decir, ¿verdad? ¿Qué hace el cianuro? Bloquea la bomba sodio potasio. Y al bloquear la bomba sodio potasio, ¿qué va a hacer entonces? Pues se va a quedar como la célula hiperpolarizada, ¿verdad? Porque no se van a cambiar los electronitos, ni por el gradiente, no va a ser suficiente el gradiente para equilibrar. Ahí es donde actúa eso. Muy bien. Vamos a seguir. Y entonces esta es ¿cómo se llama? Un resumen, ¿no? No supera el umbral, no se cumple la determinada y no hay potencial de acción. Se supera el umbral, apertura de canales de sodio, voltaje dependientes, se genera potencial de acción, se bloquean los canales de sodio, apertura de canales de potasio, la repolarización, y entonces al llegar a este punto, entonces la bomba sodio de potasio va a hacer el cambio para que otra vez la célula pueda despolarizar. Eso ya lo hemos hablado muchas veces y ya lo tratamos. Muy bien, los periodos también, periodo absoluto y periodo relativo. ¿Okay? Ahora, algo sobre la transmisión de líquidos. ¿Por qué algunas células también se lo digo? A ver, ¿quién entendió acerca de por qué algunas células son más rápidas que otras? Por la mielina. ¿Pero qué tiene que ver la mielina? O sea, pues en las mielinizadas las únicas áreas donde puede haber un potencial de acción son las áreas desnudas que son los nódulos de Rambier, entonces por ahí van saltando los potenciales de acción. Sí, ¿qué más? Porque pasa de ser de conducción continua a conducción saltatoria. O sea, es decir, en pocas palabras, a veces no es tan fácil de entender, pero por lo menos así como yo lo entiendo. ¿Qué significa? Si una es continua, el potencial va y va a tener que ser que va a terminar, se va perdiendo, ¿verdad? La fuerza. Así es. En cambio, la conducción saltatoria, ¿qué pasa? Pasa y vuelve a despolarizar y agarra fuerza, y vuelve a despolarizar, agarra fuerza. Esa es la idea. ¿Sí me explico? Esa es la idea de la mielina y los nódulos de Rambier. O sea, es decir, que tiene capacidad de volverse a despolarizar y volver a agarrar fuerza, entonces siempre va a tener una fuerza, una capacidad de conducción continua, ¿verdad? Porque se va regenerando el potencial, se va regenerando. En cambio, cuando hay mielina es una sola, y entonces se va a ir perdiendo el tiempo en la distancia. ¿Okay? Esa es la idea. Muy bien. Creer que la primera célula se lo dio por casualidad es como creer que un tornado que pasará por un depósito de partes de agua de cultivos y pudiera producir un avión por. O sea, es imposible, aunque yo estoy leyendo un libro ahorita que habla acerca, porque hay mucha gente que cree en la evolución, ¿verdad? Y que venimos evolucionando. Y el libro está muy interesante y estoy tomando pues, desecho lo que no es mi convicción. Pero hay mucha gente que cree que venimos. Hay mucha gente que cree que las mitocondrias fueron bacterias y que la célula vino y las engulló y para decir, ¿saben qué? La iba a matar la célula, ¿verdad? Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer aquí una sinergia. Yo te doy energía y tú me dejas vivir. Imagínense cómo llega el momento que la gente piense que. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene el mismo ADN que las bacterias, son semejantes. Entonces, por eso creen que las mitocondrias son bacterias, que las engulló la célula y que eventualmente pues ya se hicieron la mitocondria. Eso dice nuestro libro de Eso dice, ¿verdad? Pues eso es ¿por qué? Porque el DNA
la mitocondria es el único que tiene DNA junto con el núcleo, no hay otro. Y tiene el DNA de la mamá, porque el papá no da, o sea, es decir, el espermatozoide no da mitocondrias. ¿Okay? Pero no son los 46 cromosomas, son 37 cromosomas. ¿Para qué? Para que pueda producir las proteínas que tienen para funcionar. La mitocondria es importante. Bueno, no vamos a ver el mitocondria porque es fácil. Bueno, entonces llegamos a lo que vamos a ver aquí en este tema, en este bloque: irrigación, drenaje venoso y líquido cefalorraquídeo. Okay, vamos a verlo más en profundidad. Ustedes ya lo vieron en ¿cómo se llama? En el primer semestre, pero ahora lo vamos a ver por más detenido. Okay. El sistema nervioso central, el sistema nervioso, para empezar, otra vez vamos a repetir eso porque es importante. Está protegido, solamente como repaso, eso ya lo deben haber visto. Está protegido porque primeramente, bueno, póngale el siguiente tema: protección del sistema nervioso, para que tenga una idea. ¿Está protegido por quién? Sistema nervioso. Primero, cuero cabelludo, ¿verdad? El cuero cabelludo, ¿cuántas capas tiene? ¿Cuántas capas tiene el cuero cabelludo? 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas tiene el cuero cabelludo? ¿Cuántas capas tiene el cuero cabelludo? Rápidamente. 3. Tiene 5 capas. Rápido. Vamos a repasar rápidamente las 5 capas del cuero cabelludo. Y está en la mnemotecnia en inglés. Skal, ¿verdad? Skal, ese. Entonces empezamos. Todo okay, rápidamente, vamos a si se borra. Ok, Skal, rápidamente, Skal. Skin, piel, ¿verdad? Y la piel evidentemente tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas, etcétera, etcétera. Gracias. Ahorita se los entrego, me los piden. La que sigue, rápidamente. Tejido conectivo, connective tissue, ¿verdad? Tejido conectivo, muy bien. La que siguiente, aponeursis epicraniana, donde va a estar el músculo occipito frontal, ¿verdad? Un músculo muy grande, occipito frontal. Ya tenemos esas 3 capas siempre van unidas, no se pueden separar. ¿Aponeurosis qué? Epicraniana. Okay. Aponeursis epicraniana. Después, si ustedes agarran, tocan el cuero cabelludo, ven que se desliza sobre algo, bueno, se desliza sobre ese tejido areolar laxo. Tejido areolar laxo. Y por último tenemos al periósteo. El periósteo es el que va a cubrir todos los huesos, ¿verdad? Y no hay excepción. Y ahí es donde va la irrigación y la inervación. Muy bien. Esas son las primeras capas que va a cubrir el sistema nervioso. Ahora después tenemos al cráneo, ¿verdad? Tenemos a lo que es el hueso. ¿Okay? No me voy a meter al hueso, simplemente voy a decir, el hueso ya lo saben, todos los huesos que tenemos y las vértebras. Cuando veamos médula vamos a meternos un poquito más en vértebras. Después, ahora sí, ¿qué otras estructuras cubren al sistema? Las meninges, ahí está. ¿Cuál es esa? La dura madre. Luego la aracnoides, la pia madre. La pia madre íntimamente unida al sistema nervioso, o sea, a la sustancia gris, o sea, pegar, no la puedo separar. Pero entre esas capas van a haber espacios, que ustedes ya lo conocen. Entre el endostio, entre el hueso y la dura madre va a haber un espacio que se llama espacio. Entre el endostio, del hueso y la dura madre se va a llamar el espacio epi o peridural, o sea, arriba de la dura madre,
espacio peridural. Allí van a ir unas arterias que ya conocían, unos vasos sanguíneos. ¿Cuáles se llaman? Estos que están aquí. ¿Cómo se llaman esos vasos? Entre la dura madre y el endósteo, ¿cómo se llama? El hueso. Meningios, ¿verdad? Principalmente la arteria meningia media, rama de la arteria maxilar. ¿Ok? Ahí está. Esas arterias se pueden romper en algún traumatismo, que sea que traumatismos laterales en esta área. ¿Cómo se llama ese área? Perión. Y entonces puede producir un hematoma epidural. Entonces, quitamos esa capa y entonces tenemos entre la aracnoides. Ahí está. Levantamos la dura madre y entonces tenemos ahí un espacio entre la aracnoides y la dura madre. Se va a llamar subdural. Muy bien, subdural. Anótale. Entre la aracnoides. Subdural. Entre la aracnoides y la dura madre. Ahí está. ¿Y qué tenemos ahí? ¿Qué estructuras tenemos? Venas. Entonces, ¿cómo iba a ser el sangrado si se rompen entre el espacio entre las dos y la mano? ¿Va a ser qué? ¿Arterial? Ande. En cambio aquí, ¿qué va a ser? Venoso. Es diferente, ¿se dan cuenta? Es diferente. ¿Qué espacio dijo que es? ¿Es entre la madre y la aracnoides? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Subdural. Ok. ¿Espacio qué? Subdural. Entonces ya tenemos dos hematomas. ¿Cuáles son? Y es diferente porque uno es sangrado arterial y otro es sangrado venoso. Después, entre la aracnoides y piamadre tenemos otro espacio. ¿Cómo se llama? Subaracnoideo. Ahí que va a ir líquidos cefalorraquídeos de la autoridad muy bien. Y en el líquidos y en ese espacio subaracnoideo están perforando las arterias. ¿Se dan cuenta? Están perforando las arterias. Y allí en ese espacio es donde se dan los aneurismas. ¿Qué es un aneurisma? Un aneurisma es una formación anormal en un vaso sanguíneo. Específicamente en arterias. Es una dilatación. Una dilatación, muy bien. Ahí es donde se van a dar los aneurismas. Significa que si eso se rompe, o si hay un traumatismo suficientemente importante que se rompa las arterias, vamos a tener que una hemorragia, porque ya no es un espacio, es un espacio muy grande. Entonces vamos a tener una hemorragia subaracnoidea. Y por último tenemos la pia madre. La pia madre que va a estar íntimamente unida al cerebro, a la masa encefálica. Y entonces ahí tenemos los espacios jóvenes otra vez. Ahí están los espacios. Primer espacio epidural. Segundo, subdural. Tercero, subaracnoideo. Cada uno va a tener sus estructuras. ¿Okay? Es muy importante, ¿por qué? Porque traumatismos craneoencefálicos toda la vida, hasta un poco, ¿verdad? ¿Saben qué es un poco? Cualquier golpe en la cabeza se llama traumatismo craneoencefálico y puede producir alguna alteración. ¿Ok? En estos espacios. Pues vamos a seguir. Entonces, aquí está un caso clínico. Sí, ese caso clínico, ¿cómo ven? Un hombre de 57 años que empieza con cefalea súbito, brusco. Hemorragia subaracnoidea. ¿Okay? Y luego crisis convulsivas, ingreso de urgencias, confusa, un puntaje. Ahí ya viene algo muy importante que hay que aprender: Glasgow. Lo que ahora he escuchado, cuando llevamos eso lo mejor. Tienes que el Glasgow es para darnos la evidencia neurológica, ¿verdad? El estado neurológico del paciente de inicio. ¿Ok? Rigidez de nuca, etcétera, etcétera. Hay alteraciones neurológicas. ¿Qué pasó con esa paciente? Es una buena pregunta. Claro, aquí no hay ningún antecedente.
pero algo pasó en el cerebro. Cefalea, cuando uno tiene cefalea intensa, siempre debemos de pensar que puede estar pasando algo que está aumentando que La presión un sangrado, un tumor, lo que sea. Ahí no sabemos qué pasó con la paciente, pero tenemos que hacer esa sospecha. También como comercial también, cualquier paciente que tenga alteraciones de la conciencia posterior a un traumatismo, hay que hacerle una tomografía para evidenciar que no tenga algún sangrado. Otro paciente, vean ustedes, mujer de 80 años, hipertensa, diabética, tiene todo. Pues ya caída del baño, se golpeó la cabeza hace 4 días, el paciente dio golpe, pues algo, ya hay un antecedente que es traumatismo y hipertensa. Y vean todas las alteraciones de los. Entonces, uno con esas alteraciones tiene que saber a qué niveles, qué estamos pensando, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir. Otro paciente, se dan cuenta que son diferentes mecanismos. ¿Ok? Tuvo un golpe, contusión en la cabeza, pérdida de conciencia inicial y posibilidad de recuperar parcialmente, y 30 minutos después, otra vez vuelve a caer. ¿Verdad? Algo pasó en la cabeza, ¿no? Algo pasó. Otro paciente diabético que empieza a tener alteraciones de brazos fuertes. ¿Se dan cuenta? Hay muchos pacientes, diferentes formas, y entonces uno tiene que explicar. ¿Ok? Tiene que explicar, para empezar tiene que saber qué va a hacer y poder explicar con los estudios. De ahí ustedes pueden ver algunas cosas. ¿Qué pueden mirar allí? Es una tomografía. Vamos a ver si podemos. Ven ustedes aquí algunos cálculos. En una tomografía simple, la sangre se ve blanca. ¿Sí? ¿Ven ustedes aquí? ¿Sí lo ven? Puede ser que haya un sangrado. ¿Qué hay aquí? Un aneurisma. Un aneurisma de arteria cerebral aparentemente anterior. Vamos a estudiar eso. ¿Qué es esto? Un hematoma, ¿se dan cuenta? Y vean cómo está comprimiendo el cerebro y lo está mandando hacia el lado contralateral. Otro hematoma. Subdural. Este es un hematoma subdural, exactamente. Bueno, aquí están varios hematomas, subdural, epidural, intracerebral. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar de un hematoma intracerebral. Vamos entonces en muchas imágenes, la escala de Glasgow, Dios no mío. se les olvide, ¿okay? Hay que checar la escala de Glasgow y aprenderse por lo menos para los fines de estas clases. Después se nos va a mirar y otra vez lo vamos a repetir, pero por lo menos ya sabemos que existe. Ok, irrigación. Irrigación. Cuando se acabe la clase a las 9:50 minutos. Irrigación. ¿No importa? Ok, vamos a empezar. Entonces, la irrigación está dada por quién? Rápidamente. Los troncos más importantes, ¿cuáles son? ¿Cuál? La aorta. Ok, carótida, ¿cuál? La carótida interna. ¿A qué nivel se divide la carótida común? ¿A qué nivel se divide la carótida común? ¿Carótida común? Sí. ¿Cuál? A nivel de C4. La opinoide se va a dividir en externa, que va a ser anterior, y en interna, que va a ser posterior, y se va a seguir con la vaina carotídea. Eso lo sabemos, y en esa bifurcación, ahí está lo que es el seno carotídeo y el cuerpo carotídeo, que son receptores. Uno es receptor y otro es vasoreceptor. Muy bien, va a seguir, y entonces esta carótida interna va a entrar por
por el conducto carotidio que justamente está en la porción petrosa, en el peñasco del temporal. Ahí está, vean ustedes cómo está entrando ese conducto carotidio y va a llegar a la cavidad craneana, ¿sí? Adentro, intracraneal, por un agujero que se llama el agujero rasgado anterior, por ejemplo. ¿Ok? Ah, bueno. Y entonces, esa arteria carótida, ¿sí? Antes de dividirse en dos terminales, cerebral media y cerebral anterior, va a dar tres ramas importantes, ¿ok? Que son muy importantes, tres ramas. La primera, ¿alguien se acuerda? ¿Cuál es, perdón? Vamos a decir sobre la entonces, ahí va la carótida interna para arriba, ¿sí? Aquí está la carótida interna. La carótida externa da todas las ramas en la cara, etcétera, ahí se va a meter. Y entonces, ¿cuál? Me voy a ir un poquito más. Voy a hacer un poquito más. Aquí está. Entonces, entra en la carótida y entonces va a dar dos ramas, dice, ¿verdad? ¿Cuál es esta? Cerebral anterior y cerebral. Perdón, media y cerebral anterior. Pero en ese transcurso va a haber tres ramas importantes que quiero que las miren. Una es la coroidea anterior. ¿Sí? Coroidea anterior. La coroidea anterior es muy importante porque es la que va a irrigar prácticamente toda la parte interna del lóbulo temporal. ¿El lóbulo temporal qué función tiene? ¿Se acuerdan? Va a tener todo lo que es, va a tener la amígdala, ¿sí? Que es las emociones, y va a tener todo lo que es el hipocampo. Cuando veamos eso, va a tener que ver con la memoria, ¿sí? Frente a la memoria reciente. Eso es, y aparte va a irrigar también lo que es la cápsula, lo que es el brazo posterior de la cápsula interna. Vayan poniéndolo eso así porque todavía no conocemos eso. Cuando veamos eso, entonces significa que es un problema de la coroidea, lo vamos a ver aquí. ¿Ok? Entonces, eso van a ser la irrigación de la arteria coroidea anterior. Y aparte, como se llama coroidea, se va a meter ¿a dónde? A los ventrículos laterales para irrigar el plexo coroideo. ¿Y el plexo coroideo qué forma? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. Va a dar otra rama igualmente, una rama muy importante que va a ser la arteria oftálmica. La arteria oftálmica sale de la primera arteria que da en la oftálmica, ¿verdad? Y también va a dar unas ramas que son las comunicantes posteriores. Y ahí se va a dividir, ¿verdad? Ya se va a dividir para ahora sí formar la cerebral media y la cerebral anterior. ¿Ok? Cerebral media y cerebral anterior. Y claro, en su trayecto te va pasando, pues va dando ramas para lo que es parte de la hipófisis, para lo que es ¿cómo se llama? El quiasma óptico, etc. Vamos a acercarnos. Y entonces ven ustedes aquí, otra vez, coroidea anterior, arteria oftálmica, la comunicante posterior, y entonces ya se divide en cerebral anterior y cerebral anterior. En este trayecto también va varias ramas centrales o mediales, como ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Como les dije, va a dar ramas para quién, para el hipotálamo, va a dar ramas para quién, para la hipófisis, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta arteria, cuando se divide y se forma esta arteria cerebral media, va a dar unas ramas muy importantes. Estas ramas que se llaman ramas lentículo estriadas. Ramas importantísimas, porque aquí
no sé por alguna razón, como son ramas muy pequeñas, fíjense, son ramas muy pequeñas, con un flujo muy grande, esas ramas se pueden romper. ¿Sí? Son las ramas relacionadas con la hipertensión. ¿Sí? Ahí póngale ahí, subrayelo y llévese en su corazón. Un paciente hipertenso que venga con crisis hipertensiva y cefalea intensa y alteración de conciencia, tenemos que pensar que se pueden haber roto cuáles, las arterias ventículo, arterias ventículo estriadas, van a irrigar lo que es el cuerpo estriado, por eso se llama lentículo estriado, van a irrigar todo el cuerpo, los ganglios basales, pues, cuando veamos ganglios basales van a tener más, y aparte también va a irrigar lo que es la cápsula interna. La cápsula interna es otra cosa que fibras, axones que van a subir y bajar. Vamos a ver más adelante. Y entonces, la cerebral media va a terminar irrigando todo lo que es la parte externa de la corteza, sus ramas corticales, ¿verdad? Sus ramas corticales, toda la parte externa de la corteza, tanto temporal como parietal y frontal. Toda esa corteza externa. Y la cerebral anterior, ¿sí?, va a terminar irrigando lo que es la parte medial de la corteza. Y con eso voy a terminar. Para mañana hablamos acerca de la cerebral de la vertebral. Y es importante que lo aprendamos una vez. El cerebro, la corteza cerebral está mapeada. Y eso se llama representación del cuerpo. Eso es el homúnculo. Así se llama homúnculo. ¿Por qué? Porque es un cuerpo deforme, ¿no? ¿Okay? Entonces, donde la corteza externa, ¿sí?, representa a la cabeza, los brazos y el tronco. ¿Okay? Y la corteza medial representa ¿quién? Lo que es la pelvis y los miembros. Eso tiene importancia, porque yo tengo una alteración de la sensitivo-motora del brazo, ¿verdad? Dicen tuvo una embolia, ¿no? Ese se llama evento vascular cerebral. Entonces, ¿a qué arteria le voy a echar la culpa? ¿A la cerebral qué? Media. En cambio, si es del miembro inferior, ¿a quién le voy a echar la culpa? A la cerebral anterior. ¿Sí me explico? Así es como debemos de pensar. También la cerebral anterior es muy importante porque va a irrigar, como va a irrigar la parte medial, está irrigando una área que se llama el lóbulo parietal, ¿okay? Un lóbulo parietal, y ahí va a estar el control de los esfínteres. Significa que si un paciente tiene una embolia, un evento vascular cerebral, ¿okay?, o un ictus en inglés, y entonces tiene alteraciones de los esfínteres. ¿Qué arteria es entonces? ¿Sí me explico? También irriga un área muy importante acerca de nuestro comportamiento y la interés. ¿Bien? Chacho, y el interés que le damos a las cosas, ¿verdad? Como es el cíngulo, el giro del cíngulo es muy importante en lo que es el control de nuestras emociones y la forma en que nos vamos a expresar. ¿Sí? ¿Okay? Y entonces, si tengo una lesión, una isquemia allí, pues vamos a tener algo que se llama abulia, que significa que no me importa el entorno. No me importa lo que está pasando. Algunos probablemente tengan alguna alteración. No importa nada. No le dan expresión al entorno. ¿Sí me explico? Okay, bueno, aquí terminamos.